Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión, analizamos los temas de interés nacional e internacional que son noticias. Juntos podemos repasar lo que ha estado pasando en el país y en el resto del mundo. No cabe dudas de que la visita que se anuncia del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, esta semana anunciada por el presidente Luis Abinader, tiene su trascendencia. Tiene su trascendencia. El presidente anunció que el gobierno ya comienza a soltar dinero a las calles desde el fin de esta semana y el doble sueldo la semana que viene. El tema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está en el debate, en el candelero, por múltiples razones, por múltiples situaciones que pasaríamos a explicar. Y José Ignacio Paliza, el presidente del PRM, el partido de gobierno, y ministro de la presidencia, que es una suerte como de primer ministro, por así decirlo, ha puesto en el debate un tema importante: la incidencia del narcotráfico en la política dominicana. Tema de mucho debate. Hoy, 25 de noviembre del 2025, se cumplen, señores, 65 años del asesinato brutal de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz. Patria, Minerva, María Teresa Mirabal, las hermanas Mirabal, las hermanas de Ojo de Agua, Salcedo, y la persona que le servía de chofer en ese momento y manejaba el jeep en el que ellas se trasladaron a Puerto Plata, fueron asesinadas brutalmente por la dictadura de Trujillo. Un crimen atroz. Ocurrió que estas tres damas de Salcedo, de Ojo de Agua, tenían un historial de desafectas, no amigas, del régimen de Trujillo y de la persona de Rafael Trujillo. Hay versiones de un baile en San Cristóbal una vez, que Minerva se había negado, había bailado y había hecho una suerte de desaires a Trujillo. Se dice que un plantón, que todo esto. Pero ciertamente ellas habían sufrido persecución, ellas y su familia, persecución, intimidación, amenazas por sus posiciones contrarias a la dictadura. Participaban en movimientos de jóvenes estudiantes, principalmente, de grupos que adversaban a la dictadura y que distribuían panfletos, hacían campañas, hacían propagandas muy a escondidas para motivar a la sociedad dominicana contra la dictadura. Los esposos de dos de ellas, Manolo Tavares Justo y Leandro Guzmán, también revolucionarios, estaban presos en Puerto Plata bajo las mismas acusaciones de desafectos al régimen y todo este tipo de situaciones. Y ellas, desde Salcedo, de Ojo de Agua, iban a visitarlos allá a Puerto Plata. Aquel día, 25 de noviembre del 1960, visitaron a sus maridos, estuvieron allí, y al regresar en un jeep conducido por Rufino de la Cruz, con las tres damas dentro del vehículo, fueron
interceptados, raptados por una cuadrilla de asesinos al servicio del régimen, al servicio de la dictadura, al servicio de Trujillo. Las llevaron al bosque cercano, Cañaveral, y las mataron, los mataron a los 4 a palos. Nada más horrendo, nada más criminal, nada más cobarde. 3 mujeres y la persona que le conducía el vehículo, asesinados brutalmente a palos. Los montaron en el jeep y fingieron un accidente para tratar de justificar una muerte injustificable que nadie se la creyó. En este país ni fuera del país, nadie se lo creyó. El asesinato de las hermanas Mirabal establece uno, pareció ser la copa, la gota que rebosó la copa. No cabe dudas. Y de ahí la conspiración para eliminar a Trujillo y su camarilla encabezado por ese asesino Johnny Aves García y ese aparato represivo militar y civil también que tenía Trujillo, había que eliminarlo. Y de allí el complot, la conspiración nacional para eliminar a Trujillo cuajó. Y se puso fecha y se hicieron todos los detalles. Fíjense que fue en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. 6 meses después, justamente. 6 meses y 5 días después. 30 de mayo del 1961, 6 meses y 5 días después, Trujillo cae abatido a tiros en la avenida y su cuerpo metido en el baúl de un carro, como si fuera lo peor, como era lo peor. Internacionalmente, el crimen de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz llenó la copa de la paciencia y la tolerancia de un régimen de 30 años, que en los últimos años se convirtió en un régimen de horror, de terror, de sangre, de persecución, de odio, de opresión, encabezado por esa camarilla criminal en el servicio de inteligencia militar, las Fuerzas Armadas, la cárcel de la 40, ahí en Cristo Rey, la cárcel del 9, en el kilómetro 9 de la carretera Duarte, entre otras escástulas que era de lo peor. El gobierno acrecentó su persecución, su criminalidad, su represión contra el pueblo dominicano. Y allí se configuró esa conspiración con apoyo internacional. Con apoyo internacional por 2 razones. Aunque los patriotas dominicanos insisten en que eso fue una acción puramente dominicana y puramente nacional. Sí, los que participaron en la acción directa, sí, nacionales. Los que apoyaron desde fuera, incluso se habla de la historia, habla de las armas, habla de Wimpis, que era un agente de la CIA, que tenía un supermercado ahí en la avenida Bolívar, donde desemboca justamente la avenida Pasteur, al lado del cuartel. Ahí tenía un supermercado, quizás el primer supermercadito pequeño que hubo en República Dominicana, en Santo Domingo. Bueno, estaba la Casa Velázquez, que es una suerte, no, es un colmado grande, suerte de supermercado. Pero ese era el primer supermercado, quizás. Y Wimpis era como la pantalla, ese supermercado, para las acciones de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, de oír, de tener
tomar el pulso del país. Entonces sí hubo. El gobierno de los Estados Unidos sabía de la conspiración. No la paró, no la denunció, no la delató, sino que la motivó y la incentivó. Entonces, había una conspiración nacional, una conspiración mundial, porque ese crimen de las hermanas Mirabal laceró la conciencia nacional. Después de la muerte de Trujillo, el nombre de las hermanas Mirabal surgió como símbolo de la libertad, de la heroicidad en la lucha contra la dictadura, de el sacrificio de esa familia, la represión que sufrió su familia anterior y posterior. Surgieron como verdaderas heroínas. Heroínas que no se quedó en el tintero nacional, sino que en 1981 primero, se les exaltó y se realizaron manifestaciones a nivel internacional reconociendo a las hermanas Mirabal y la fecha de su asesinato brutal como una fecha de reivindicación a la lucha de la no violencia contra la mujer. Ya en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas evacuó la resolución en que fijó de manera internacional y mundial el 25 de noviembre de cada año como fecha de recordación y de rendir honores a las hermanas Mirabal y dedicar ese día como el día de la no violencia contra la mujer. Un día que quedó instituido en el 99, como digo, hace 26 años, de manera oficial, y que en todo el continente y en todo el mundo se reconoce ese día como el Día Internacional de la Lucha contra la violencia contra la mujer. Se llama Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Es el título oficial. En República Dominicana, en la fecha, se ha ido perdiendo, porque los pueblos son así, y salvo algunas manifestaciones de depositar una ofrenda, hacer una misa, publicar algunos artículos, he visto muy pocos en el curso del día de hoy, en algunos programas noticiosos se menciona o no se menciona siquiera la fecha, pero en el alma de los dominicanos está el nombre de Patria, Minerva, María Teresa, Mirabal y Rufino de la Cruz, héroes de la lucha contra la dictadura, al punto de que ofrendaron sus vidas para llevar a feliz término la caída de ese régimen de horror. Los pueblos se conforman con estos ejemplos, con estas memorias. Y en República Dominicana, vuelvo y digo, la ofrenda de vida de las hermanas Mirabal fue esa gota que ya rebosó la copa de los horrores de la dictadura. 6 meses después, Trujillo estaba en el baúl de un carro, acribillado a tiros por un grupito de hombres 15. decididos a matarlo, decididos a salir de la dictadura. Esa es la realidad. Lord,
loor a las hermanas Mirabal y a Rufino de la Cruz. Permítame la pausa. El presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM, José Ignacio Paliza, anunció que la organización oficialista propondrá varias medidas legislativas, entre ellas la modificación de la Ley 155-17, para convertir a los partidos políticos en sujetos obligados dentro del sistema antilavado. Con esta medida, los partidos políticos estarían obligados a cumplir con regulaciones para prevenir, detectar y reportar actividades ilícitas como el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el financiamiento del terrorismo. En un mensaje emitido al país, en una cadena de televisión y a través de plataformas digitales, el también ministro de la Presidencia anunció que el PRM ha suspendido y expulsado de manera categórica a todas las personas vinculadas formalmente a investigaciones por actividades ilícitas. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará República Dominicana esta semana para, entre otros puntos, fortalecer junto con sus autoridades los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico. Así lo reveló el presidente dominicano Luis Abinader, quien detalló además que Hegseth viajará al país para seguir coordinando la confianza entre ambos países para enfrentar el narcotráfico, en particular en los últimos años. El director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, anunció este lunes que el operativo Navidad con Garantía de Paz de este año iniciará el próximo 3 de diciembre. Guzmán Peralta adelantó que la Policía Nacional realizará un amplio despliegue integral y coordinado para una Navidad más segura que nunca. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que Moscú aprecia la iniciativa de Estados Unidos y el plan de Donald Trump para el conflicto ucraniano porque reflejan los acuerdos alcanzados en Alaska por los líderes de Rusia y Estados Unidos. Ciertamente valoramos la postura de Estados Unidos, que es el único de los, por así decirlo, líderes del mundo occidental, a diferencia de Londres, Bruselas, París y Berlín, que está tomando la iniciativa para encontrar maneras de resolver la situación. Lo valoramos, indicó Lavrov, agregando que lo más importante es que el plan de paz de Trump incluye los acuerdos alcanzados en Alaska. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que no van a poder con su país en momentos de tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe y la decisión del Departamento de Estado de designar al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. El líder chavista evitó pronunciarse sobre el Cartel de los Soles, que la administración de Donald Trump asegura lidera Maduro junto a altos mandos del ejército y el gobierno de Venezuela, aunque Caracas ha advertido que se trata de un invento de Estados Unidos. El ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido FARC rechazaron una propuesta de alto al fuego presentada por Washington, afirmó en Abu Dhabi el asesor principal de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massa Volus. Washington presentó al ejército sudanés y a las Fuerzas de Apoyo Rápido un texto bien fuerte, bien elaborado, pero que no fue aceptado por ninguna de las partes, manifestó Volus en una rueda de prensa en la capital de Emiratos Árabes Unidos sobre una propuesta de tregua humanitaria que incluía el cese de hostilidades y garantizaba la llegada de ayuda humanitaria. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Mientras crece las tensiones de el bloqueo de Estados Unidos y las presiones de Estados Unidos sobre Venezuela, con un objetivo político, pero también con un objetivo público de lucha contra el narcotráfico. Ambos objetivos de la administración Trump de los Estados Unidos. República Dominicana ha recibido en estos 10 días importantes figuras de la administración de los Estados Unidos que tienen una relación o una interrelación con todo esto que está pasando en la región del Caribe y de cara a Venezuela y de cara a estos dos objetivos. El objetivo político frente al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y el enfrentamiento al auge de los carteles de la droga que usan nuestros países de tránsito para llevar drogas a Estados Unidos y a Europa, los dos principales mercados de consumo. Aquí recibimos una misión de la alta jerarquía de la DEA. La semana pasada se reunieron con el presidente, se reunieron con los mandos militares, se reunieron con la Dirección Nacional de Control de Drogas en encuentros para trazar y tratar sobre este tema de la lucha contra el narcotráfico. República Dominicana juega un papel vital en la región del Caribe porque es un punto de puente de ese tránsito de drogas en furgones, a través de los puertos, en barcos, a través de lanchas rápidas, de múltiples formas para traerlo a República Dominicana, porque la posición estratégica, geopolítica, geográfica de República Dominicana nos convierte en ese punto, por así decirlo, ideal para ese trasiego. El amplio comercio, el amplio tráfico, tránsito de barcos, de embarcaciones aéreas y marítimas, principalmente marítimas, hacia Estados Unidos y hacia Europa, nos hace un punto ideal para ese tráfico. Entonces esta lucha que está llevando los Estados Unidos a nosotros nos conviene, porque nos ayuda a enfrentar este tráfico de drogas de los carteles de Colombia, Venezuela, México, Centroamérica, que usan República Dominicana para este trasiego de narcóticos. Pues después de esa reunión, de esa visita de la gente de la DEA, llegó en el fin de semana pasado una visita de casi una decena de senadores de los Estados Unidos, de la influyente e importante Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Se reunieron también con el presidente y con diferentes sectores de la vida nacional. ¿Y cuál sería el tema? Lógicamente, la situación de Venezuela, la situación del Caribe, la situación compleja que se vive de cara al ejercicio de las libertades y también la situación del narcotráfico. Pero el presidente Luis Abinader en la semanal, este lunes, ha anunciado la visita de Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, secretario de Guerra, como le ha bautizado el presidente Donald Trump, secretario de Guerra, o sea, tipo de más alto nivel. En la estructura y organización de acciones y operaciones del gobierno de los Estados Unidos. Llega a Puerto Rico a visitar la base Roosevelt, que se ha habilitado nueva vez con contingente, aviones, helicópteros de combate,
aviones de combate, personal de acción, en unos ejercicios y un rehabilitamiento de esa base, con miras lógicamente a la crisis con Venezuela, a la situación con Venezuela, frente a cuyas costas hay guardacostas, destroyers y el portaaviones más grande y más moderno del mundo y de los Estados Unidos, el Gerald Ford, con una capacidad de 75 aviones a bordo y helicópteros. Hay un destroyer de eso, lanzamisiles. Estamos hablando de grandes ligas. Es inminente una acción y una situación frente a Venezuela. ¿Cuál será? Los días, las horas lo dirán. En cualquier momento. Se han ido dando los pasos, se han ido dando las presiones, a ver qué ocurre. Y República Dominicana, como un aliado importante de los Estados Unidos, es visto como ese aliado de los Estados Unidos en esta lucha contra las drogas, principalmente, pero también en la lucha por la democracia. República Dominicana ha fijado posición pública y directamente sobre la crisis de Venezuela y la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Un gobierno que se basa en que tuvo unas elecciones y que ganó las elecciones, pero fue tan fraudulenta la forma como se mantuvo en el poder y que ha dicho que ganó esas elecciones, que todo el mundo, venezolanos y todo el mundo sabe que no fue cierto. Entonces es un gobierno que se convierte en ilegítimo. Una dictadura. Y los Estados Unidos han declarado ese gobierno como un gobierno terrorista y como un gobierno narcoestado, lo que le da un aval jurisdiccional para poder, en la defensa de su país por las drogas que se mandan desde Venezuela hacia territorio norteamericano, una legítima defensa de sus ciudadanos, y por eso se justifica el tema de la acción de presión militar con estos efectivos y con estas acciones que tienen su cuestionamiento jurídico, tendrá sus consecuencias, que es la destrucción ya de 21 lanchas que, a decir del gobierno de los Estados Unidos, iban cargadas de drogas para ser llevadas hacia territorio norteamericano, para ser vendidas en las calles de las ciudades norteamericanas. Entonces, en esa legítima defensa, ellos destruyen estas lanchas, a bordo de las cuales, de 21 lanchas, ya iban 82 personas que han muerto en estos ataques, desde drones, con misiles, con cohetes dirigidos a esas lanchas. Es una situación de tensión. Pero a lo que me refiero es de cómo los Estados Unidos ven, con el respeto que ven a República Dominicana, como un aliado potencial ante la situación, porque República Dominicana es también víctima de esas acciones de los narcotraficantes colombianos y venezolanos. Entonces, Pete Hegseth estará en República Dominicana esta semana, reuniéndose con el presidente Luis Abinader y con el alto mando militar de República Dominicana, hablando de estos temas, lógicamente. Es una visita importante, una visita trascendente, que nos coloca a nosotros, a los dominicanos, en el ecosistema de lo que está ocurriendo, de lo que se está moviendo, por así decirlo. Miren, el presidente ha anunciado que a partir de este sábado,
día 29, el sábado estamos a 29, ¿verdad? Peluche, sí, a 29. El sábado, a partir del sábado 29, comienza el gobierno a distribuir bonos relativos a Navidad. Se llama la brisita de Navidad. Bonos de 1.500 pesos para familias pobres, ya censadas, que se habla de que va a alcanzar aproximadamente a 1,5 millones de familias, de personas. Pero la semana próxima, a partir del día 4, mediados de la semana próxima, el lunes estaremos a primero, día 4, 5, comienza el gobierno a entregar la regalía pascual, doble sueldo, sueldo 13, bono navideño, como usted quiera llamarle, el doble sueldo, en lo que se van a invertir unos 34.448 millones de pesos. O sea, todo empleado del sector público va a recibir su doble sueldo, libre de impuestos, del sueldo que está ganando, un sueldo similar, para sus fiestas de la Navidad, algo tradicional de muchos años en República Dominicana. Este doble sueldo, que se comienza a unir con el doble sueldo, bonos también que dan, o que ofrecen, que entregan en el sector privado, se proyecta una distribución de dinero sobre los 120.000 millones de pesos que estarán circulando en gran cantidad de ese dinero durante el mes de diciembre en la sociedad, en el comercio. Y eso provoca un dinamismo en la economía, lleva a suplir algunas necesidades, algunos anhelos, algunas esperanzas, algunas expectativas que tienen gente de aprovechar, reunir ese dinerito, reúnen 2 salarios para sus compras. Este fin de semana, por cierto, el 29, el 28, es el día de Black Friday. Y ya esta misma semana se ha motorizado el comercio en República Dominicana, porque mucha gente con su tarjeta, como tiene una tarjeta de un banco, porque le pagan a través de los bancos, pueden hacer una compra adelantada y como van a recibir ese dinero, lo cubren y lo pagan su tarjeta, pero ya no tienen que esperar a recibir el dinero físico para comenzar a hacer esas compras, sino que ya comienzan. Y por eso hay grandes especiales a lo largo de esta semana, con el día cumbre, que es el viernes de esta semana, y lógicamente todo el fin de semana. Y de ahí despega todo lo que es este movimiento económico con motivo del fin de año. 34.448 millones de pesos. Mucha gente ha hecho ya compromisos con el doble sueldo, otra gente no, otra gente lo están esperando ahí, otra gente van a comprar algunas cosas que quieren comprar, que sí que necesitan y lo dejan para comprar a fin de año cuando recibe este dinerito, y lo pueden comprar con la tarjeta en el Black Friday y reciben un descuento. O sea, ya la gente sabe hacer una suerte de movimientos para aprovechar estas oportunidades. Que no cabe dudas que es un gran jalón, un gran movimiento para la economía popular, para el comercio en sentido general. Esto es así, esto ocurre todos los años, este no es un año diferente, y cuando se hace este anuncio, ya en los últimos años se ha establecido que la primera semana del mes de diciembre se entrega la regalía. Antes se entregaba hasta el día 15, hasta el día 20. Hubo ocasiones que se entregó hasta el día 23 de diciembre, ya en las puertas de la Nochebuena y la semana de la Navidad. Eso ha ido cambiando.
El gobierno se ha organizado en ese sentido y la primera semana de diciembre arranca esta cantidad de dinero, por así decirlo, en las calles. Miren, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están en el candelero. Hay una suerte de discusión nacional y eso es bueno institucionalmente, que las cosas se debatan y se discutan en el plano de la realidad e institucional. Con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la despenalización de las prácticas homosexuales en las instituciones militares y la Policía Nacional, que estaban, según la ley establecida, con un régimen de penas, incluso que había una diferencia entre si usted era de bajo rango o si usted ya era un oficial. El oficial tenía una pena mayor. 2 años de prisión y todo esto por prácticas homosexuales en los cuarteles. Bien. El tema es un tema de discusión. El Tribunal Constitucional tomó una decisión, despenalizó esto que está contenido en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la ley orgánica de la Policía Nacional, y se ha abierto una discusión. Entre lo que hay mucho de morbo. Y por otro lado también hay una discusión jurídica, una discusión institucional. Porque al final de cuentas las Fuerzas Armadas representan un segmento importante dentro de la sociedad y dentro del estamento institucional dominicano. Las familias están compuestas por personas y por familiares y por parientes, la generalidad, que tienen miembros en las Fuerzas Armadas y la policía. Son parte de la estructura de la sociedad. Muchos han cogido el tema, que si hay homosexuales en las Fuerzas Armadas, que el de relajo, que el desorden, que la que sé yo qué, que si... Eso es una cosa. Pero la discusión institucional es importante porque estamos en una época de muchos cambios, y hoy el periódico Diario Libre profundiza en una nota sobre en el mundo cómo se ha manejado este tema de las prácticas o la condición o las preferencias homosexuales dentro de los estamentos militares en el mundo. Y vemos cómo las cosas han ido variando de la rigidez de antes a cómo ha ido flexibilizando, porque así se ha ido flexibilizando la sociedad del mundo. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy poniendo en contexto el marco de esta discusión. En ese interín, el ministro de las Fuerzas Armadas, Fernández Onofre, y el jefe de la policía, Guzmán Peralta, en declaraciones en escenarios diferentes, han dicho y han coincidido en pronunciamientos de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son respetuosos totales de lo que establece una sentencia del Tribunal Constitucional y acatan esa sentencia en todo lo que vale. Sin embargo, ambos dicen en sus declaraciones individuales y en escenarios diferentes, coinciden en su declaración indicando que, sin embargo, los estamentos militares y de la policía tienen sus normas disciplinarias internas que se mantienen, que son rigurosas y que no tienen por qué variar. Lo que indica que si bien sea una conclusión que yo saco de esa declaración muy directa, que si bien
no podrán ser sancionados con penas de prisión de 2 años, y como establecen las leyes orgánicas de esos dos estamentos, militares y policiales, porque no pueden aplicar una sanción de esa naturaleza de prisión. Sí hay normas disciplinarias que podrían seguir rigiendo en cuanto a lo que ellos establecen, que es el ordenamiento y la disciplina militar y la disciplina policial. Declaración clara, directa, tajante. ¿Qué podría conllevar esto? Que en un momento determinado, algún soldado, clase o oficial, o un policía, un miembro de la policía, clase u oficial, se sienta que ha sido sancionado por su preferencia sexual, diferente a la norma establecida constitucionalmente de que hombre es hombre, mujer es mujer, por así decirlo, e invoque su derecho constitucional y establezca una querella, una demanda ante los tribunales competentes. Podría pasar, podría pasar. Entonces, en ese sentido, hay que ver el desarrollo de esto. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué digo que los militares se han puesto en el candelero? Una jueza del Tribunal Constitucional, el 6 de noviembre, en un discurso con motivo de la celebración de la promulgación de la Constitución Dominicana, en su discurso planteó que los militares, que es tiempo de que a los militares se les permita el voto electoral. No, que sí, que no, que los militares, que la politicidad que plantean las Fuerzas Armadas, que plantea la Constitución, que dice que son apolíticos, que no son deliberantes. Por otro lado, la Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegible. Por tanto, es un derecho a votar. O sea, que hay que combinar esto. Pero es un tema que se ha puesto en la discusión porque en muchas partes del mundo, la generalidad amplia, ya los militares tienen derecho al voto, con algunas limitantes, no, con algunos condicionamientos de hacer campaña, de ser candidatos, una serie de cosas. Bien. Entonces, es un tema interesante porque las Fuerzas Armadas de República Dominicana ya no son las Fuerzas Armadas de antes, señores, de que eran sumisos, dictatorial, no podían hablar, no podían... habían aquellos letreritos, soldados, en los cuarteles, soldados, el comunismo es tu enemigo, con una influencia marcada política e ideológica. Esos tiempos han pasado, la vida es muy diferente. Los militares en República Dominicana, y hablo de mi país, han cambiado. Ya no es el militar que es un bruto, por así decirlo, como era antes, el que no tenía nada que hacer se metía a guardia. Perdón, no quiero ofender, es la realidad. No, los militares de hoy buscan profesionalizarse, buscan estudiar, buscan aprender, buscan saber tener una profesión, hacer un oficio, aprender a insertarse en la sociedad cuando termine su vida útil en los cuarteles, porque tiene un tiempo de vigencia. Estar en los cuarteles no es para toda la vida. Entonces, ven más allá del momento, piensan en el futuro, número uno. Número dos, ya los militares, ya no hay esa represión política de persecución. Ya los militares hablan con los civiles, vamos a decirlo así. Ya el civil no es tu enemigo. Los militares hablan de política, muestran emociones, preferencias por determinadas figuras, determinados proyectos políticos, aunque no tienen derecho a participar directamente en la vida política. Ya los militares van a la UAS,
a participar en una charla, pongo el ejemplo porque eran los enemigos grandes. Los militares no podían cruzar de la calle José Contreras, de la Correa Isidrón o de cualquiera de las calles que limita la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se practicaba el ejercicio mayor de libertades políticas con tendencias de la izquierda, por ejemplo, porque ya el izquierdista, o con ideas liberales, como le llaman ahora, no es su enemigo, ya se puede discutir, ya se pueden plantear posiciones en las familias, entre los amigos. Entonces, ese es un tema a consideración. Y entonces las dos cosas han venido en este mismo mes, los dos puntos, las dos discusiones sobre el tema de los militares. Poder votar y el tema de sus preferencias sexuales en los cuarteles y el estamento de lo que establecen sus leyes orgánicas, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía. Dos temas interesantes, dos temas que deberán ser discutidos sin tapujos, sacando un poco el partidarismo, porque ahora todo se convierte en las acechanzas de una oposición que quiere hacerle la vida imposible al gobierno y al partido de gobierno pensando en las elecciones del 28, de un partido oficial que quiere manejarse dentro de un cerrado y es impoluto y es lo máximo porque también tiene su visión para el 28. O sea, mientras sigamos con esa visión cerrada hacia el 28, las discusiones importantes e interesantes como estas discusiones institucionales se ven sesgadas, se ven debilitadas, no progresan. Y ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. Permítame la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, el ministro de la Presidencia no es la condición en que habla José Ignacio Paliza, sino como presidente del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno. Pronunció un discurso, unas declaraciones públicas en forma de discurso la noche de este lunes a nivel nacional, por una red de estaciones de radio, televisión, las cadenas de redes sociales, donde hizo un planteamiento trascendente e importante en todo lo que tiene que ver. Vamos a oír lo que dijo José Ignacio Paliza para yo hacer unos comentarios posteriores. Dominicanos y dominicanas, sé que estás indignado y te entiendo, porque como dominicano, como servidor público, como presidente de un partido político, también lo estoy. Lo que hemos visto en las últimas semanas con relación al narcotráfico en la política no solo molesta, cansa, duele. Y sé que muchos de ustedes, en muchos hogares dominicanos, se ha vuelto a sembrar la duda de siempre. ¿En quién podemos confiar si todos son iguales? Pero no todos somos iguales. Por eso quise hablarte hoy. Si conoces de estos casos, si has visto nombres que no te imaginabas, expedientes y procesos avanzando, múltiples extradiciones, es precisamente porque nuestro país cambió. Tú lograste que cambiara.
tu marcha no fue en vano. Cambió porque tenemos un Ministerio Público independiente de verdad, instituciones más fuertes que no responden a colores ni banderas, y un presidente que decidió no intervenir jamás en la justicia. Esa firmeza es lo que permite que la ley actúe, sin importar quién seas, a qué partido pertenezcas, a qué te dediques o si eres o no poderoso. Aplaudo el trabajo de nuestras autoridades que han llevado estos procesos hasta donde debían de llegar. Eso no se logra con discursos como este, sino con voluntad y, como diría mi viejo, con mucha valentía, con coraje. Y quiero ser muy claro con todas y todos. Es probable que surjan más casos en el futuro. Estoy casi convencido de que surgirán más casos en el futuro. No porque seamos un país peor, sino porque el narcotráfico es un cáncer y porque por fin en nuestro país la impunidad dejó de ser una opción. Esa es la gran diferencia. Resulta lamentable que quienes debieron impedir la infiltración del bajo mundo en nuestras estructuras sociales en el pasado no cumplieron con responsabilidad como debían. Me indigna que personas accedieran a nuestra organización, muchas procedentes de otras organizaciones políticas, en procura de impunidad, pero no la encontraron. Para el PRM, las excusas no son suficientes, no pueden serlo. Por eso hemos suspendido y expulsado de forma categórica a todo el implicado, para que den la cara en justicia como les corresponde. Estamos obligados a seguir reforzando nuestros procesos internos por mejores filtros y auditorías sobre nuestra militancia. Por tanto, presentaremos además varias propuestas legislativas, entre ellas la modificación de la ley 155-17 para convertir en sujetos obligados a los partidos políticos. Mi mensaje aquí es simple, con toda tranquilidad. Aquellos vinculados a actividades ilícitas del PRM o de cualquier otro partido que se entreguen, porque tarde o temprano, señores, caerán. A los demás partidos del sistema, actuemos con responsabilidad. Este es un tema que nos debe ocupar a todos, porque es un tema país. La lucha contra el crimen no es política, es moral. Es de la gente honesta que quiere vivir en paz. En el PRM, en este gobierno, un servidor, siempre estaremos del mismo lado que tú, del lado correcto. Gracias a todos por escucharme. Buenas noches. Como ven, el presidente del PRM pone en el tapete una discusión que la clase política dominicana, la alta dirigencia política del país, teme enfrentar. Nadie quiere que se le relacione con el narcotráfico. Que si la oposición ha tomado esto que ha dicho José Ignacio Paliza para decir que eso es un mea culpa, que el PRM está lleno de narcotraficantes, bla, 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 por todas las cosas que han ocurrido en estos últimos días, meses, semanas, de varias personas vinculados al PRM que han sido acusados y hasta sentenciados por vínculos con el narcotráfico aquí y fuera. El último caso fue este tema de un exregidor en Boca Chica. Pero más que ese mea culpa, si usted quiere, de Paliza, yo lo enmarco dentro de un tema diferente. La oposición política y el partido de gobierno, ninguno de los partidos grandes del sistema y de la política dominicana electoral puede decir que tienen la capacidad de tirar la primera piedra, porque todos tienen techo de cristal por la penetración que ha hecho el narcotráfico, lavado de activos, el crimen organizado en sus estamentos para buscar posicionamiento político de cara al ejercicio del poder.
Yo creo, por tanto, que lo planteado por Paliza debía ser una oportunidad. Usted lo interpreta como usted quiera. Pero yo creo que debe ser una oportunidad para la clase política dominicana. La clase política dominicana aunar esfuerzos para tratar de evitar al máximo posible la penetración del narcotráfico, lavado de activos y el crimen organizado en las actividades políticas nacionales. Ningún partido aquí ha estado exento de que hayan aparecido gente ligada al narcotráfico y a los lavados de dinero provenientes de las drogas y de otras acciones criminales para buscar incidencia política, poder político. Yo creo que hay que verlo dentro de ese contexto. Claro, los partidos se dirán esto y aquello y pestes entre ellos, y yo soy más culpable y tú eres más culpable, y fulanito y a la lista, todo lo que usted quiera. Pero yo creo que esta es una oportunidad de, al poner este tema en discusión, de aprovechar que la clase política enfrente este flagelo que le hace daño a la clase política y a la institucionalidad de la República Dominicana. Gracias. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche.